Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. El día de hoy continuamos con nuestra clase de la carta a los Gálatas. Estamos en la sesión número 14 con la ayuda de Hashem, un buen número también. Decíamos la clase pasada que el número 13 era un buen número, 14 también es un buen número, es el número de David Amelech. Entonces, que todo esto sea para bendición, tantas clases ya que llevamos, pero creo que han sido clases de muchísima edificación para el cuerpo del Mesías. Hoy continuamos entonces con nuestra lectura y estudio. Estamos en el capítulo 4 y quiero invitar a todos a posicionarse en ese capítulo y en el verso 1, por favor. Dice así la escritura, hay un cambio, va a haber un pequeño cambio de tema. Claro, está ligado en el sentido de la ley del pecado, el presente siglo malo, el Yetzer Hará, está ligado esto que viene a continuación, pero sí hay un cambio de tema sutilmente y lo voy a explicar. En este capítulo él va a hablar. En estos siguientes versículos, el apóstol Pablo va a hablar con mucha claridad en referencia a los no judíos. A los no judíos, concretamente, por supuesto, ya vimos que esta carta está dirigida en primer lugar a los creyentes de origen no judío. Sin embargo, por todo lo que él ha hablado, nos queda claro que la carta incluye a judíos y a no judíos. ¿Por qué? Porque hay un solo mensaje de redención que no distingue entre judíos y no judíos, es decir, el mensaje es unificado, es un solo mensaje y por eso es que podemos hablar de que la carta incluye a ambos grupos. Pero aquí en el 4 va a ser un énfasis en el modo de vida antiguo de los creyentes de origen no judío, que obviamente se liga con el paganismo, eso es más que evidente. Bien, vamos a leer entonces, pero también digo, capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque pues el esclavo es más grande y el esclavo incluso sirve para cuidar al niño, para protegerlo, incluso para instruirlo en algunas cosas. Entonces el esclavo de alguna manera puede ser visto, o el siervo puede ser visto como mayor al heredero. Pero bueno, vamos a leer. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En este texto, el apóstol Pablo habla como si él fuera gentil, no siendo gentil. ¿Por qué? Porque él menciona los rudimentos del mundo. ¿Y por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque para no variar, los comentaristas de corte cristiano, no todos, por supuesto, pero muchos sí se pronuncian de esa manera, piensan que los rudimentos del mundo y la esclavitud hace una referencia a la Torá de Moisés o a las leyes divinas, y eso es absolutamente falso. Ya hemos presentado una serie de argumentos en donde vemos que no hay ninguna anulación de la Torá, sino todo lo contrario. Hay un nivel superior de revelación de esa Torá en el nivel del espíritu y no de la carne. Pero aquí cuando él habla de rudimentos del mundo, está refiriéndose al modo de vida gentil. Pablo no es gentil. Tú puedes ver en una biografía del apóstol Pablo cómo él fue educado desde niño. Él fue educado en Jerusalén, bajo los pies de Gamaliel, etc. Puedes ver todo el tema de la biografía del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo no vivió en los rudimentos del mundo. Pero él dice, éramos. Habla como si él fuera gentil. Pero no es que sea así. Entonces, por eso muchos dicen, bueno, el apóstol Pablo al decir eso es que él considera a las leyes de la Torá, las leyes del judaísmo, como los rudimentos del mundo. Eso no
tiene sentido. Los rudimentos del mundo son las cosas que hace el mundo, es decir, la gente que no tiene a Dios, que cree en diferentes idolatrías, que cree en la astrología, que practica la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos mencionar un sinfín de cosas que hasta el día de hoy en el mundo gentil se hacen y nadie se espanta. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema. Esto es parte de la vivencia, esto es parte del mundo. Es algo que podemos entender nosotros con mucha claridad al ver y observar el mundo. Entonces, dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, está hablando del Mashiach, porque el Mashiach viene a romper toda esta influencia en el creyente de origen gentil, que aquí se hace ese énfasis en relación a los rudimentos del mundo. Por supuesto, ya también hemos señalado la parte de que no hay un solo justo, es decir, que todos hemos pecado. No hay manera, queridos hermanos, no hay manera de decir lo contrario. Podríamos ver muchos textos en la Biblia, y ya hemos mencionado algunos, por ejemplo, este texto tan famoso que mencionamos del profeta Isaías, donde él dice que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. En los Proverbios vas a encontrar material que dice que no hay ninguno que pueda ser declarado justo. Estoy parafraseando porque tendríamos que ir a revisar muchos textos. Eso creo que es claro. Ahorita se me viene un texto que estuve leyendo que es muy interesante y que va de la mano con todo lo que hemos hablado y lo que también seguiremos leyendo. Es el texto de Jeremías 9, vamos a leer desde el 23 hasta el 26. Note usted cómo la Biblia repite esto que el apóstol Pablo está hablando. Aunque acá sí hay una diferencia, pero para que nadie se crea justo o que voltee a ver a los gentiles como lo peor, claro, o sea, hay que ir analizando las situaciones, pero la realidad es que no hay un solo justo y por eso tuvo que ser revelado el Mashiach. Fíjense lo que dice el 9:23. Así dijo Hashem, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esto podría relacionarse con este tema de las obras de la ley, ¿verdad? Donde vemos al hombre autojustificarse, sintiéndose muy grande, queriendo ser presumido, todas estas actitudes que el maestro señaló a los fariseos y escribas, algunos escribas y fariseos de su época, en donde les decía, ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, etcétera. Esto podría relacionarse con todo esto y con el tema de las obras de la ley y demás. Así dijo Hashem, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaben sus riquezas. Nosotros no podemos alabarnos, no podemos sentirnos grandes. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto, no? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Hashem. Fíjense lo que dicen los últimos dos versos. He aquí que vienen días, dice Hashem, en que castigaré a todo circunciso y a todo incircunciso. Esta es la enseñanza de Pablo, querido hermano. Esta es 100% la enseñanza de Rabbi Shaul. Dice que vendrán días en que se castigará a todo circunciso y a todo incircunciso, es decir, no hay diferencia entre judíos y griegos. No hay diferencia entre judíos y gentiles, por cuanto todos han pecado. Sí, podríamos hablar de diferencias de compromisos en cuanto a la ley se refiere, podríamos hablar de la Torá dada al pueblo de Israel en Sinai, y podríamos hablar de la Torá universal, que también se confirmó en Sinai, por cierto. Pero podríamos hablar de dos Torot, en este sentido legal. La Torá universal y la Torá dada al pueblo de Israel. Con circuncisión el pueblo de Israel ha fallado. Por lo tanto, vendrá un juicio. Vendrá un castigo a los de la circuncisión. Y también a los de la incircuncisión. Es lo mismo que expone Pablo. Por eso me pareció increíble este texto.
Fíjense lo que dice el 26. A Egipto y a Yehudá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, fíjense. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Te das cuenta? Lo que hemos hablado, este texto es maravilloso. Baruch Hashem, y qué bueno que lo pude traer también para sumar más información a nuestro estudio de los Gálatas. O sea, entendemos nosotros eso, que tanto la circuncisión como la incircuncisión necesitan de esta revelación de la gracia de Dios a través de la obra maravillosa del Mashiach. Eso lo entendemos. Sin embargo, acá cuando él menciona los rudimentos del mundo, hace una referencia al estilo de vida pagano. Que quede claro eso, ¿ok? Sin que el judío, podríamos decir, no es que el judío lleva una ventaja. Sí, ciertamente el mismo apóstol Pablo lo va a decir, pero no lo entendamos en el sentido de que el judío entonces no necesita el Mashiach. He aclarado una y otra vez que el judío es el primero que recibió esa gracia, por lo tanto lo necesita. Pero hay que ver contextos, y el contexto nos habla de rudimentos del mundo. Nada más quería dar ese paréntesis para que no nos olvidemos de esto. Bueno, por eso es que va a mencionar al Mashiach, ¿no? Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esas promesas, ¿se acuerdan que estábamos hablando en el capítulo 3 de las promesas dadas a Abraham? Bueno, cuando llegó el tiempo de cumplirse esto, Dios envió a su hijo, es decir, al Mashiach. Acuérdense, no sé si lo he dicho acá, pero el término hijo de Dios puede ser un término intercambiable, o sea, con el concepto de Mashiach. Mashiach e hijo de Dios son términos íntimamente relacionados. Por eso es que ahora explico esto. Dios envió a su hijo, es decir, a su Mashiach, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, nació como judío. Nació como judío, con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir el aspecto de la ley por nosotros, incluso los no judíos. Es increíble la obra de redención. Entonces dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué bendición. Así como el Mashiach es cercano a Hashem, así como el Mashiach es amado de Hashem, así como el Mashiach es el Hijo predilecto de Hashem, el Hijo único de Hashem, que mal traducido se presenta el Hijo unigénito, que ahí hay ya una tendencia idólatra, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de su Hijo predilecto, su Hijo único, que hoy también es el tema, por cierto, qué interesante. Vamos a ver cuando hablemos de Sara, de Agar, de Ismael, de Yitzhak, vamos a ver ese tema de que este concepto de ser hijo único, o mal traducido como unigénito con tendencia, o mal presentado, también lo podríamos decir, no es como los idólatras lo creen o lo presentan. No, eso no es bíblico. Y hay que dar claridad sobre eso. Pero la obra del Mashiach, queridos hermanos, es tan maravilloso, y por eso él tuvo que nacer bajo la ley. Por eso el Mashiach tuvo que ser revelado como descendiente del pueblo judío. Es decir, es un hijo de Israel. Sabemos, podemos ver su genealogía, la tribu de Abraham, Yitzhak, Jacob, la tribu de Yehudá, David Amelech, etcétera, etcétera, etcétera. Y él nació como judío. ¿Por qué? Porque tenía que redimir a los que estaban bajo la ley. Y entendiendo todo ese concepto de lo que implica estar bajo la ley,
que ya en clases pasadas habíamos explicado. Para que ese Mashiach redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿En qué sentido lo hemos explicado? Puede ser en el sentido de bajo la maldición de la ley, y también puede ser en el sentido, lo explicamos esa vez, bajo la ley del pecado, del Yetzer Hará, la influencia del presente siglo malo. Tenía que redimirlos desde la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah condena el pecado. Y tenía que hacerlo desde ahí. Incluso esto ha sido tan maravilloso, hermanos, que no solamente se queda el mensaje para el pueblo de Israel, por supuesto, primeramente al pueblo de Israel, pero ese mensaje es extensión para las naciones. Pero por eso dice que tenía que haber nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, es decir, ustedes, los gentiles también, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En el Mesías nosotros podemos ser cercanos al Eterno. En el Mesías Él se convierte en nuestro Padre. La obra del Mesías es maravillosa, queridos hermanos, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Él murió por nuestros pecados, Él tomó nuestras iniquidades, llevándolas en su cuerpo sobre el madero, padeció la muerte, es decir, el juicio de la ley, el peso de la ley, la maldición de la ley fue sobre Él y Él murió. Y lo hemos explicado. Y nosotros morimos juntamente con Él, porque Él tomó nuestros pecados. Fue sepultado y Hashem le resucitó de entre los muertos. El Espíritu del Eterno vino sobre el Mashiach y le resucitó. Nosotros hemos resucitado y nosotros desde el Mesías resucitado, hemos recibido también entonces de ese Espíritu que resucitó al Mashiach, evidentemente. Y entonces nosotros, al igual que el Mesías, podemos decir Abba, que el término Abba es arameo y es un término muy profundo en el sentido de mucho apego. Hay dos maneras, explican los rabinos, de decir padre. Ab, que es como decir padre, pero en un sentido muy estricto, así como muy tajante, así como padre. Se oye hasta duro, ¿no? Oye, padre, no sé. Yo estoy seguro que muchos de ustedes a sus padres que aman, que respetan, que honran, que estiman, no les dicen así, padre, ¿cómo estás? Papi, ¿cómo te va? El papi es muy cercano, el papi es íntimo, papito. El Abba viene siendo como un papi, como un papito, como algo muy cercano a Hashem. Y entonces el pueblo de Israel, por supuesto, es también hijo de Dios. Y el Mashiach confirma todo eso, y también el Mashiach da vida al pueblo de Israel, en primer lugar. Pero eso también se ha extendido a través de la promesa abrámica, se ha extendido hacia los no judíos. Por lo tanto, nosotros también en nuestra condición podemos decir Abba, Papi, Hashem, a través de nuestra unión con el Mashiach. Entonces dice el 7, así que ya no eres esclavo, sino eres hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Mashiach. Ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Esa es la gran pregunta. ¿Esclavo de qué? Se mencionó acá atrás, así también nosotros, verso 3, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cómo puedes decir que la esclavitud son las leyes de la Torah cuando el apóstol Pablo ha dicho la ley es espiritual, la ley, el mandamiento es santo, justo y bueno, la Torah es buena si se usa legítimamente? Todo lo que ya vimos nosotros es repasar clases, ya estamos muy avanzados en ese tema. ¿Cómo el apóstol se va a referir a eso? El apóstol se refiere a todas las conductas paganas que tenían los no judíos. Por supuesto, si se refiriera al pueblo judío, se referiría al tipo de vida de un judío idólatra, de un judío pecador, de un judío que se equivocó. Desde ese punto, si lo quieres ver así,
te la compro. Pero en realidad aquí el apóstol está haciendo una reflexión sobre la vida pasada del creyente de origen no judío, plagada de idolatrías, de inmoralidad sexual, de robos, de cosas que son consideradas los rudimentos del mundo, fiestas paganas, etcétera, etcétera. O sea, puedes hablar muchísimas cosas de ese mundo, muchísimas. Y hoy quizás hablemos de algunas cositas interesantes. Entonces, ya no eres esclavo, en el Mashiach ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Esclavo de los rudimentos del mundo, esclavo del presente siglo malo, esclavo de tu Yetzer Hará, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí le habla el apóstol concretamente a este grupo, porque aquí también hay que entender algo, y por eso viene el verso 8 a hablar y hacer una exhortación. ¿Por qué? Porque no solamente una congregación, y como son las congregaciones de Galacia, que ya vimos que no es una, sino son varias, porque Galacia es un territorio muy amplio. El problema no solo es el tema de los judaizantes. Ese no es el único problema que pasa una comunidad hasta los días presentes, querido hermano. Hay un tema que siempre se va a tener que hablar, y es la exhortación a vivir una vida santa, justa, piadosa. Por eso tú no puedes hablar de anulación de la ley. ¿Cómo crees? O sea, es incongruente ese tipo de análisis. Tienes que animar a la congregación a abandonar los rudimentos del mundo, a despojarse de ese viejo hombre. Lo que yo decía también en una clase, parece que nos gusta ir a desenterrar a ese viejo hombre y ponernos otra vez su traje. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en pasadas clases? O sea, hay un grave problema en la comunidad. No solo es el tema de los judaizantes. Hay un tema que incluso podría ser mucho más grave, que es el tema de la gente que sigue sirviendo a su carne, que sigue sirviendo a su viejo hombre, lo desentierra y se pone ese uniforme, ese traje de viejo hombre. Personas que siguen en esos rudimentos del mundo, celebrando fiestas paganas, consultando a los astros, visitando prostitutas, engañando a sus esposas, robando en el trabajo. ¿Me explico de qué estoy hablando? Es decir, señores, el tema siempre ha estado presente. Y el apóstol Pablo no se puede olvidar de ese tema, porque el problema no solamente es el problema de los judaizantes y todo lo que esto implica, sino también es un tema de que las comunidades, muchos de entre las comunidades siguen viviendo bajo los rudimentos del mundo. En otras palabras, siguen siendo esclavos de sus deseos y de sus pecados, de su Yetzer Hará. Es decir, se despojan de la imagen del Mashiach. No quieren ser hijos, quieren ser esclavos, como aquellos hijos de Israel que anhelaban regresar a Egipto y que le decían a Moisés, estábamos mejor en Egipto, porque desde el punto de vista de ellos no estaban esclavizados. Qué terrible, es decir, eres esclavo, pero desde tu punto de vista de esclavo, piensas que no eras esclavo, sino que eras libre en ese estilo de vida. Por eso, naturalmente, estos hombres le dicen a Moshe, nos hubieras dejado en Egipto porque allí estábamos mejor. ¿Cómo es esto? No puede ser. Bueno, pues sí puede ser, porque la gente así piensa. La gente así piensa, y por eso el apóstol Pablo va a decir esto. Vean lo que dice el verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿te das cuenta cómo habla del estilo de vida en el mundo de los no judíos? Por eso el concepto goy tiene varias acepciones. Y una de esas acepciones del concepto goy gentil, es un idólatra. Tú podrás ver en algunos libros judíos, en el rezo, en diferentes documentos, que la palabra goy se traduce como idólatra, o goyim, idólatras. Se le da esa aplicación. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios.
¿Por qué? Porque andaban en otros caminos extraños, raros, llamados los rudimentos del mundo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, cuando viene un comentarista cristiano después de leer esto y dice que eso se refiere a la ley de Moisés, tú dices, hermano, con todo respeto, estás equivocado, estás sacando de contexto el texto de una manera garrafal. Garrafal. Aquí está hablando del estilo de vida pagano, idólatra, que es contrario a la Torá. O sea, no puede estar hablando de la Torá aquí. ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, hay comentaristas que han dicho que se refiere a eso, que ¿por qué te quieres volver a esclavizar a la ley de Moisés? Había que recordarle también a esos comentaristas que el no judío nunca ha estado bajo la ley de Moisés, bajo el peso de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la Torá de Moisés se le dio al pueblo de Israel, no se le dio a los no judíos. Los no judíos tienen otras leyes, pero no puedes decir eso cuando nunca la tuvieron. ¿Cómo vas a decir esto cuando el no judío nunca tuvo ley? Aquí el contexto nos está hablando de idolatría. ¿Cómo va a hablar de la Torá? ¿Cómo va a hablar de los famosos 10 mandamientos? No habla de eso, habla de un mundo pagano totalmente. De un mundo totalmente alejado de la Torá, alejado de Dios. Está claro en el contexto. Y vuelvo a leer. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Imagínense a qué grado han llegado estos comentaristas tendenciosos de corte cristiano decir que aquí se refiere a guardar el Shabbat, a guardar la luna nueva, las fiestas bíblicas. ¿Cómo vamos a decir eso cuando el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 5 les dice a los corintios, celebremos la fiesta? Y esa expresión del apóstol Pablo se da en un contexto de inmoralidad sexual. Y el apóstol juzga de que hay que expulsar a ese hombre que está cometiendo transgresión, que ni siquiera la gente común hace. Es decir, ¿cómo un discípulo del Mesías va a estar haciendo ese tipo de transgresiones, que se ha expulsado de la comunidad y que se ha entregado al Satán? Entonces, no podemos caer en el gravísimo error de pensar que los rudimentos del mundo, que la esclavitud, que guardar los días, los años y eso, se refiere a observancias de la Torá. Esto se refiere, querido hermano, a el estilo de vida de los paganos. A eso se refiere. Entonces los paganos también tienen sus días, tienen sus meses, tienen sus tiempos y tienen sus maneras de observar en su calendario ciertas fechas de origen 100% pagano. Y en la actualidad, muchas de esas fiestas paganas se mezclaron con conceptos judíos para presentar nuevas celebraciones con color bíblico. Y no es así, eso es una grave equivocación. ¿Qué pasa? Agarran los escritos mesiánicos, dicen, mira, Jesús, mira, es un Dios encarnado, mira, vamos a decir que nació el 25 de diciembre, que coincide con la celebración de otros dioses, etcétera, etcétera, y listo. Navidad, festividad pagana, que muchos cristianos observan. Es un ejemplo. No estoy diciendo que aquí existiera la Navidad en los Gálatas, no existía el solsticio y todas estas cosas relacionadas con el 25 de diciembre, con otras deidades paganas, y después se incorporó también a Jesús en esa innumerable lista de dioses celebrados en esa fecha. Es un ejemplo. Entonces, no nos olvidemos que también los paganos tienen sus fiestas. Es decir,
Tú no pienses que porque aquí dijo esto Pablo se refiere al Shabbat. Igual en Colosenses hay gente que ha estudiado y que según comentan cosas y dicen eso se refiere a que Pablo está diciendo ya, eso ya está invalidado, eso ya quítenlo, lo de la Torah. Por favor, eso es absurdo. Estamos en un contexto de un estilo de vida pagano al cual el apóstol Pablo les anima, les exhorta a renunciar de una vez por todas, porque ya son hijos de Dios, y un hijo de Dios se conduce como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo, no como un esclavo, no como alguien que se conduce sin Dios, que se conduce en su carne, lo que desee su carne, eso es lo que voy a hacer. No, señores, no se habla de eso. El apóstol Pablo les dice, ustedes ya son hijos, ya pueden decir Abba Padre. Entonces, no puedes volver a la esclavitud. Has salido de Egipto espiritualmente. No nada más el concepto de salir de Egipto es físico, es espiritual. Has abandonado ese viejo hombre, entonces no puedes continuar ahí. Me parece que el contexto es claro, sin embargo tenemos que hacer énfasis por aquellos muchos comentarios que existen diciendo lo contrario. Bien, verso 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Fíjense, aquí no está diciendo que el apóstol, repito, no estamos diciendo, y eso ya lo habíamos estudiado cuando analizamos el capítulo 2, esto no significa que Pablo se convierta en gentil y que Pablo no observaba las leyes y andaba como un pecador, comiendo de todo, inclinándose a los ídolos, al puro estilo gentil. No hablamos de eso. Aquí se refiere el apóstol a que él ha decidido trabajar con este grupo de origen no judío, y sabemos lo que para muchos judíos eso implicaba, era ya prácticamente ser descalificado por muchos judíos. Por eso es que Pablo tuvo muchísimos problemas. Por eso Pedro dudaba en si estaba o no, porque muchos judíos pensaban lo contrario. Sin embargo, el apóstol Pablo se metió a las trincheras del mundo gentil a trabajar, sin perder, por supuesto, su identidad como judío, observante de la Torah y los mandamientos, y obviamente a través de la Torah del Mashiach, que es una Torah de verdad superior, como lo veíamos, que es precisamente el nivel de la Torah que conocemos, la Torah de Moisés, pero en un nivel más profundo, que se cumple a través del poder del Espíritu y no a través del poder de la carne. Entonces, el apóstol Pablo siempre anduvo guardando los mandamientos que le correspondían según su identidad en el mundo Bet, en este mundo físico. Entonces, el apóstol Pablo no por decir aquí me hice como vosotros significa este se volvió un pagano, un gentil. No, aquí lo que el apóstol apunta es a esto que te acabo de mencionar y le pide, incluso este texto podría ser muy fuerte, le pide a los gálatas que han renunciado a esas idolatrías, a ese mundo, les pide que sean como él. Eso es fuerte, hermano, Si lo ves fríamente, eso es un texto que el apóstol Pablo prácticamente les está diciendo, señores, vean cómo me comporto yo. No los está obligando a circuncidarse, no está poniendo el peso de la ley sobre ellos, pero les dice, sean como yo. Y es cuando entiendes por qué muchos creyentes de origen gentil son cercanos a las prácticas del pueblo judío. ¿Por qué? Porque si tu maestro es el judío, obviamente no solo la enseñanza, la filosofía judía, sino también, o la teología judía, van a ser parte de tu pensamiento, sino también la práctica. Oye, imagínate, saliste de la... Es que esto tiene mucha lógica, queridos hermanos, y en Romanos también se va a hablar de esto. Imagínate, tú abandonas la idolatría, pero sirves al Dios único. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es ese Dios único? El Dios de Israel. Lo tienes que entender desde el punto de vista de los judíos. ¿Te das cuenta? Bueno, abandonas las celebraciones paganas, los días, etcétera. Todo el almanaque, ¿no? Todo el calendario pagano,
y vienes a la fe de Israel, pero no te quedas vacío. Déjame decirte que en la Torah hay fiestas también. Por eso Pablo naturalmente les va a decir a los corintios, celebremos la fiesta. Claro, ya sabemos que el apóstol les está en primer lugar haciendo un énfasis de celebrar la fiesta desde un punto de vista de la conciencia y haciendo algunas cosas prácticas. ¿Por qué? Porque cuando estaba el templo en pie hay reglas muy específicas para poder participar del Corban Pesaj. Es decir, el creyente de origen no judío no va a participar del Corban Pesaj porque no está circuncidado, pero sí puede comer panes sin levadura. Está escrito, lo platicábamos nosotros incluso fuera de la grabación en las preguntas y respuestas, como el Talmud incluso habla de que los no judíos pueden, en el tratado de Pesajim, como los no judíos pueden participar hasta cierto punto de la festividad, pueden comer hierbas amargas, pueden comer panes sin levadura, pueden entender que eso es lo más importante, entender los significados y más los significados mesiánicos a partir de la obra del Mashiach y las instrucciones que él dejó cuando comió el pan y bebió esa copa. Señores, es decir, el apóstol Pablo anima a los creyentes, les dice en Colosenses que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida. Es decir, si el creyente quiere observar un nivel similar al pueblo judío en cuanto a alimentación y bebida, bien hace, Baruch Hashem, qué bueno, que nadie te juzgue. Y si no, no pasa nada, que nadie te juzgue. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ser como yo. Y ojo, no está haciendo proselitismo, sino está diciendo, sean como yo. El Pablo que mencionó versículos atrás, y ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en esta edad presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Pablo dice, síganme, vean mi ejemplo, sean como yo. Entonces, eso no solamente implica un tema de teología, de filosofía, de doctrina, sino también implica un tema de práctica. Y eso no es hacer proselitismo, ni tampoco es hacer... ¿cuál es esta expresión famosa? Tampoco es ser judaizante. Tampoco es ser judaizante. Es decir, no puedes dejar vacío de contenido al creyente que viene del mundo pagano y que está renunciando a todo esto. No, lo tienes que cobijar en la fe dada una vez a los santos. Lo vimos, ¿dónde están estos temerosos de Dios? Cuando la primera vez que aparece ahí en Antioquía de Siria, que es parte de Galacia, ¿en dónde está? Están en una sinagoga. ¿Y dónde están esos no judíos? Están ahí en la sinagoga. ¿En qué día? En el día de Shabbat. Tienes a los no judíos celebrando Shabbat, observando Shabbat, no al nivel del judío, pero sí observando Shabbat. Entonces, es un hecho, querido hermano, es un hecho que los creyentes de origen gentil no se van a quedar vacíos de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya sé quién soy. Ya me dijiste soy hijo de Dios, Baruch Hashem. Ya me dijiste que en el Mesías soy simiente de Abraham. Baruch Hashem, qué bendición. ¿Y luego qué hago? Respuesta fácil. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Entonces hay una contradicción en el mensaje. No hay ninguna contradicción en el mensaje. No hay ninguna contradicción en el mensaje. Naturalmente, los creyentes eran cercanos al pueblo judío, repito, no solo en teología, doctrina, filosofía, sino también en práctica. Y el apóstol los anima a renunciar a todas esas cosas del mundo. Y lo vamos a ver en sus cartas. Les llama, son kedoshim, son santificados. ¿Por qué? Porque el Mashiach está pegado a la santidad de Hashem. Entonces, si tú estás en el Mesías, eres santo, naturalmente, y el santo guarda los mandamientos de Dios. En primer lugar, los que te apliquen. Eso me queda claro y ya hemos hablado que está el pueblo de Israel con la Torah que le fue dada y están los no judíos con una Torah universal. Sin embargo, como somos cercanos al pueblo de Israel, se pueden observar más cosas. No por obligación, sino por impulso divino
sino por la santidad misma que opera en ti. Y también lo podemos decir en otras palabras, por iniciativa propia. Bien, pero más que iniciativa propia es por impulso del Espíritu, porque ese Espíritu mora en ti. Bien, entonces dice aquí: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el mensaje de redención al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como al Mesías Yeshua. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué? Porque le están negando como maestro al obedecer a otros maestros falsos. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Es decir, ahora me van a ver como enemigo por todo esto que les acabo de decir, toda esta reprensión que les acabo de hacer. Señores, tengan cuidado con esos falsos maestros, con estos judaizantes, con estos que les están diciendo que a través de un sistema legal ustedes van a ser salvos, renunciando a la obra maravillosa y a la salvación a través de la fe, en la creencia de la gracia revelada a través del Mesías. Todo esto, perfecto. Y aparte, por decirles, señores, abandonen la idolatría, abandonen el pecado, despójense de ese viejo hombre, porque ahora son hijos, no son esclavos. Por eso, por hablarles esto, en el estilo Musar, como habíamos dicho, venirlos a reprender sobre este tema, ahora me hago enemigo de ustedes. Y dice ahora, el verso 17, tienen celo por vosotros. ¿Quiénes tienen celo? Los falsos maestros. Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Si no hay motivos puros en estos maestros, lo que te decía, en realidad no hay motivos puros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjense el dolor de Rabí Shaul. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta... ¿Cuál es el trabajo del apóstol? Aquí está el trabajo del apóstol. Hasta que Mashiach sea formado en vosotros, querido hermano. Por eso decidí, y que era urgente, y lo hablé con otros líderes, era urgente que diéramos un estudio de Gálatas. Es necesario entender, queridos hermanos, y este tiene que ser el trabajo de todo maestro, pienso yo. Formar la imagen de Mashiach en las personas. Ese es nuestro propósito, querido hermano, como maestros. Ese debe ser. Y aquí Pablo lo dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Eso es lo que necesitamos todos, judíos y no judíos, que el Mashiach, el Santo del Eterno, sea formado en nosotros, porque una vez que el Mashiach sea formado en nosotros, ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no estamos bajo la influencia del presente siglo malo, bajo la maldición, bajo todos esos aspectos, queridos hermanos, que nos son contrarios y que no nos permiten obedecer la voluntad de Dios, que no nos permiten cumplir nuestra misión en la vida. ¿Por qué? Porque todo hombre, sin excepción, todo hombre judío y griego, mujer y hombre, esclavo y libre, necesitan tener la imagen de Mashiach en ellos. Y decir, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino el Mashiach vive en mí. Y el apóstol por eso está dando esta cátedra, hermanos. A manera de musar, sí, con reprensión, con corrección, pero con el propósito de formar en estos hombres al Mashiach. Y es un trabajo impresionante. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, dice el verso 20, y cambiar de tono, pues estoy perplejo, esa es la realidad, estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, estoy impactado con lo que está sucediendo con ustedes, no lo puedo creer. Y por eso sufro dolores de parto, hasta que se ha formado el Mashiach en ustedes. Trabajo difícil el de un shaliach de Mashiach, no solo un shaliach, un maestro, porque esto también implica enseñar cosas.
Y es complejo, queridos hermanos. Pero que Hashem nos siga ayudando a todos y entendemos esta carga profética que tiene el apóstol Pablo. Bueno, después que dijo esto, retoma algunos puntos que también todo ya está ligado, y ya que hemos ligado todo, estos aspectos de los capítulos anteriores y estos últimos versos del 4, viene la famosa alegoría de Sara y Agar, de Ismael y de Yitzhak, que es fascinante. Y vamos a ir viendo. Todavía tenemos tiempo, yo creo que sí vamos a cubrir todo el capítulo 4 el día de hoy. Verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No habéis oído en la Torá? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, fíjense, 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Ve viendo esto, ve analizando. 2 hijos, uno en esclavitud, otro en libertad, un hijo de la esclava, el otro de la libre, es decir, por un lado tenemos al patriarca Abraham con una mujer llamada Agar, y por otro lado tenemos en su condición de esclava Agar, y por otro lado tenemos la mujer, su esposa amada, que es libre, que es la señora de la casa, y ambas tienen hijos. Entonces uno es hijo de esclavitud y otro es hijo de libertad. Uno es el hijo de la carne y otro es el hijo de la promesa. Gran diferencia, ¿verdad? Acá el apóstol va a traer esta alegoría muy interesante. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué es lo que hemos estado hablando a lo largo de la carta? La carne, la ley del pecado, el Yetzer Hará, la esclavitud, todo esto, ¿okay? La carne, más el de la libre, Mashiach, los efectos de la vida del Mashiach, más el de la libre por la promesa. Este es Yitzhak vino. Verso 24. Lo cual es una alegoría, dice el apóstol, pues estas mujeres son los 2 pactos. Y esto es tremendo lo que va a decir el apóstol, pero Baruch Hashem, hoy vas a entender esto. Lo cual es una alegoría. Aquí cuando entramos en el tema de alegorías, queridos hermanos, entramos nuevamente en el pensamiento rabínico de el apóstol Pablo. Un hombre que no solamente conoce la Torá de una manera increíble y todas las escrituras, sino también conoce los secretos de la Torá, sobre todo por la revelación del Mashiach. Conoce los secretos de la Torá. Aquí entramos ya en los secretos de la Torá también, que es interesante. ¿Por qué? Porque él empieza a hablar de cosas profundas que están ligadas a lo que ha dicho anteriormente, y muchas de las cosas que ha dicho el apóstol Pablo, más ahí en el capítulo 3 de Gálatas, fueron cosas totalmente de los secretos de la Torá y de los secretos del cielo, en referencia al Mashiach que está en los mundos superiores, en el mundo Aleph, todo eso que hemos hablado. Entonces, mucho cuidado cuando estudiemos este texto, porque el apóstol Pablo profundiza. Y por eso usa la expresión lo cual es una alegoría. Esto es un pensamiento, una manera de ver las cosas muy al estilo de los rabinos que estudian los secretos de la Torá. Bueno, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Fíjate bien. El uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y esto es un texto que si tú lo ves siguiendo esa línea de pensamiento de Tertuliano, que dijo la carta a los Gálatas es la principal carta de ataque al judaísmo, y muchos le siguieron la corriente diciendo la ley está abolida y todo ese cuento, que lo hemos desmentido a lo largo de 13 clases prácticamente, y hoy en una clase más se topa con este texto y va a decir, mira, te lo dije, monte Sinai,
ahí fue dada la Torá, dice que son los hijos de esclavitud, ese es Agar. ¿Te das cuenta cómo la Torá de Moisés es la verdadera esclavitud? Viene todo este cuento. Señores, hay que saber estudiar, hay que saber entender a un rabino, hay que conocer algunos secretos del cielo, hay que conocer bien la Torá y el modo de pensar de los rabinos, antes de llegar a esas conclusiones erradas. Bueno, ya te lo voy a explicar, no te preocupes. Dice el verso 25, porque Agar es el monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, no solamente ya le tocó una parte a Sinai, sino también a Jerusalén. Fíjate cómo Pablo es antijudío, antitorá, anti todo. Naturalmente, los judíos que han oído estas interpretaciones de las cartas de Pablo, pues dicen, Pablo, un personaje innombrable en el pueblo judío. Sea su nombre borrado para siempre. Así dicen los apóstoles de Pablo, sea su nombre borrado para siempre. Es peor, casi es peor que Hitler. Así yo he visto comentarios de ese estilo sobre el apóstol Pablo. Qué triste, porque no es así. Pobre Pablo, bien dijo el apóstol Pedro, las palabras de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, dice esto, hijos de esclavitud, Agar es el monte Sinai, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¡Qué fuerte! Más la Jerusalén de arriba, mundos superiores, mundo Aleph, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y esto es similar a lo que vivió Sara. Sara, que no podía tener hijos, y después vino el hijo de la promesa y fue un motivo de alegría, de risa. Pero noten que dice, más la Jerusalén de arriba. Habló de la Jerusalén de abajo y habla de una Jerusalén de arriba. Entonces, existe un monte Sinaí de abajo y existe una figura del monte Sinaí arriba. Y hay que entender eso. No nada más hay que descalificar, hay que saber estudiar. Así que, hermanos, dice el verso 28, nosotros como Yitzhak somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, fíjense, perseguía. Y aquí cuando dice perseguía es toda una alusión al Midrash. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. La Torá no te da muchos detalles de Ismael con su relación de Isaac. Por supuesto, si conoces el hebreo, si ves diferentes palabras usadas en diferentes textos, como ahorita lo vamos a ver y como lo señala el gran rabino Rashi, bueno, puedes entenderlo, pero así a simple vista no. Entonces, cuando Pablo dice esto, Pablo hace también una referencia a la tradición judía, lo cual te demuestra que Pablo era fiel no solo al estudio de la Torá escrito, sino también a la tradición de Israel. Es una realidad. Bueno, quizás podríamos decir, no, es que Pablo habla porque él conoce toda la historia y cómo los Ishmaelim se portaron mal con el pueblo de Israel. Bueno, él está hablando de Agar y de Sara históricos, es decir, está hablando de ese tiempo, no está hablando de lo que pasó después en la historia, está hablando de ese momento, de lo que la Torá nos dice, lo que la Torá menciona en Génesis 16, Génesis 21, prácticamente de eso se está hablando. Y hay que saberlo y hay que ir a los textos para tener claridad sobre este asunto tan interesante. Entonces dice que el que había nacido en la carne, este es Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos,
que no somos nosotros hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Bueno, ok. Ya no te voy a dejar tan intrigado y con más preguntas. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, quiero que me acompañes a Génesis 16, en donde aparecen estos personajes. Versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Aquí tenemos al estéril, ¿verdad? Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿De dónde adquieren a esta sierva? Nos dice la tradición judía, esta era la hija del faraón de Egipto, del rey de Egipto. Cuando Abraham y Sara estuvieron ahí, como lo puedes ver en textos anteriores, bueno, de ahí salió Agar, que era una princesa, era la hija del rey de Egipto. Noten aquí ya que volvemos a hablar de Egipto. Es importante para ir siguiendo el hilo de una historia muy interesante. Por eso dice, una sierva egipcia llamada Agar. Egipto está relacionado con el pecado. Egipto está relacionado con la estrechez. El pueblo de Israel incluso fue esclavo en Egipto. Yo la otra vez estaba con mi esposa platicando, estábamos leyendo la escritura juntos y decíamos, es que cuando Abraham toma a Agar, su mujer, aunque ya se le ha profetizado en el texto anterior del capítulo 15, yo creo que eso también nos habla de una rectificación por haber tomado a una mujer de Egipto que era esclava. Y de hecho también los comentaristas en este texto, cuando ven algunas actitudes de Sará para con Agar, dicen, bueno, todo eso resultó al final en un ticún para el pueblo de Israel al llegar a ser esclavos y ser tratados duramente, como Sará trató a Agar, etc. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero es importante ver este detalle. Se habla de Agar como una mujer egipcia, nos dice la tradición, bueno, era la hija del faraón. Dice el verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Entonces aquí vemos que este acercamiento se da en el poder de la carne, no en el poder de una instrucción divina. Hashem no ha guiado a nada, Hashem no está impulsando a nada, no es el espíritu de Hashem, sino es simplemente la carne. La carne es un impulso carnal al 100% de desconfianza en Hashem, y en esa situación es que esta mujer se le va a presentar como esposa a Abraham en este momento. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Te das cuenta? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Hashem entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, y de ahí es que los rabinos han entendido que el comportamiento de Sarai no fue bueno, la afligió, bueno, los hijos de Israel fueron afligidos por los egipcios también. Ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Hashem, etcétera, etcétera, etcétera. Se menciona el tema de Ismael. Bueno, vamos a leer hasta donde aparezca Ismael, vamos a seguir leyendo. Y halló el ángel de Hashem junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Eterno, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjense, le dijo también el ángel de Hashem, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Hashem, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Hashem ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Atento también a esto. O sea, no es decir
Ismael y Agar son esclavos. No, hay todo un antecedente. Vemos malas actitudes ya en Agar, de desprecio a su señora. Vemos ya una actitud arrogante de ella. Viene de la influencia de Egipto, paganismo increíble. Luego se habla de la concepción de Ismael, que es el hijo de la carne, así lo dice literal el apóstol, y es un hecho por el contexto. Incluso los rabinos han dicho, los rabinos más de corte cabalístico han dicho, cuando Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y le dio de su semilla, y nació Ismael, ahí se desprendió de su Yetzer Hará, Abraham, y se encarnó ese Yetzer Hará en la persona de Ismael. Eso dicen algunos místicos judíos. Bueno, pero fíjate lo que dice acá de cómo sería. Él será, el verso 12, hombre fiero, y eso es importante tenerlo a consideración. Por eso, naturalmente, el apóstol va a decir, este hombre persiguió al hijo, nacido del Espíritu. Acuérdense que la obra de la concepción de Sara es por un milagro del Espíritu del Eterno, obrando a favor de Sara. Y eso no es nuevo en la historia de Israel. Tenemos a Sara, tenemos a Ribcá, está Rachel, está Miriam, la madre de Yeshua, y así más historias, la mamá de Shimshon Gibor, y así, en la historia de Israel se ha dado mucho esto. Y acá se menciona, y será hombre fiero, su mano será contra todos, date cuenta, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ese es Ismael, hombre fiero, de pelea, instinto asesino. Por eso los rabinos dicen, el Yetzer Hará de Abraham se encarnó en su hijo Ismael. Y una vez que pasó esto y se circuncidó, viene el hijo de la promesa. Bueno, ahora, no solo vamos a leer esto para armar nuestro caso y poder entender bien las palabras del apóstol Pablo, nos vamos a Génesis 21, por favor. Dice, visitó a Hashem a Sara, como había dicho, e hizo Hashem con Sara, como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Visitó el Eterno a Sara. Visitó el Eterno a Sara. Esto es obra del Eterno. Este es el Hijo del Eterno. Podríamos verlo así, incluso muy comparable con el tema de Mashiach, recordando que en Yitzhak hay un prototipo muy fuerte de quien sería el Mashiach, el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, el Hijo único de Dios, como también se va a decir Hijo único de Yitzhak. Sobre Yitzhak, el hijo único de Abraham. Entonces, ¿cuál hijo único? Si tiene varios hijos. Bueno, ahorita vamos para allá porque todo es interesante. Entonces, aquí ya nace este hijo, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, cumpliendo sus promesas, visita con poder a Sará. Y era Abraham, dice, de 100 años cuando nació su hijo Yitzhak, después de la circuncisión. Entonces dijo Sará, Dios me ha hecho reír y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y bueno, verso 8. Y creció el niño, este es Yitzhak, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Yitzhak. Y vio Sará, fíjate, el 9 es importantísimo, y vio Sará que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Yitzhak. Se burlaba de su hijo Yitzhak. ¿En qué sentido? Y hay que entender esa expresión de que se burlaba. Y vamos a acudir a Rashi, porque es muy interesante lo que él va a mencionar ahí. Por tanto dijo Abraham, echa a esta tu sierva, que es lo que estaba citando el apóstol Pablo, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Yitzhak. Despídelos, córrelos. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo, porque amaba a Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva, en todo lo que te dijere Sara, y dicen los rabinos,
como Sara estaba llena de Ruach HaKodesh, estaba hablando de parte de Dios. Por eso Hashem le dice, no te parezca mal lo que te dice tu mujer. En todo lo que ella te diga, oye su voz, escucha a tu mujer, porque te está hablando de parte de mí. Porque en Yitzhak te será llamada tu descendencia. Y listo. Entonces, esto es interesante. Ahora, vemos que Abraham, antes de seguir acá, vemos que a Abraham le duele, claro, amaba a Ismael. O sea, claro que sí, lo amaba muchísimo, y tuvieron buena relación como padre e hijo. A Ismael aprendió muchas cosas de Abraham, se ve, incluso en la actualidad se observa en los árabes unos anfitriones increíbles, de los mejores anfitriones que existen. Por ahí hay una película que vi de guerra, no recuerdo el nombre, si no se la recomendaría, pero el caso es de unas personas que llegan a tierras árabes y estos árabes los reciben, eran soldados americanos, pero los reciben. Y la ley dice que si tú recibes a alguien, y aparte creo que estaban en días de fiesta, si tú recibes a alguien, es tu invitado, y ese invitado es de honor y lo tienes que atender. Entonces, otros se enteran que estos están cuidando a americanos y se ponen rudos. ¿Cómo es posible que estés albergando? Y dice, yo soy hospedador, yo voy hasta la muerte con tal de servir a mis invitados. Es decir, si tenemos que entrar en un conflicto y yo tengo que defender, aunque tú y yo seamos hermanos, como cuido tanto a mis invitados, soy un gran anfitrión, incluso si hay que llegar a los golpes, vamos a llegar, pero no les vas a hacer nada mientras estén en mi casa. A ese punto les impregnó cosas buenas. Por supuesto, hay cosas buenas en Ismael, no podemos descartar todo. Pero acá, viendo los contextos, es importante ver que para Abraham resultó algo bien complicado esto. Bien complicado, sin embargo Hashem le dice, Abraham, bueno, echa a tu mujer. Bueno, viene el capítulo 22 y aquí también hay comentarios de los sabios interesantes que quiero mencionar para ir armando este tema de mejor manera. Fíjense lo que dice el 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Novena prueba, también quería decirlo, la novena prueba que atravesó nuestro patriarca Abraham atravesó 10 pruebas. La novena fue esta de echar a Agar y a su hijo, y la 10ª fue cuando se le pide que ofrezca a su hijo amado en un altar en sacrificio. Entonces dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Y aquí tienes el mismo concepto que tienes que entender cuando se habla del Mashiach, en el sentido de ser el hijo único de Dios, o como se ha puesto, unigénito. Pero eso es, ahí ya entramos en temas de idolatría, porque estamos hablando de que hay genética en la divinidad, y eso no es bíblico. No es bíblico, eso ya entra en un mundo de idolatría. Entonces, ese texto, aunque lo tengamos en griego, hay que entenderlo a la luz del pensamiento judío y de las escrituras hebreas, y más cuando tenemos un contexto que lo explica, como es este. Toma tu hijo, tu único. Cuando dice que el Mashiach es el unigénito de Dios, es el único de Dios, así hay que entenderlo. Tenemos el concepto de Yahid, aquí Yehideja, y todas esas palabras que hablan de único. Entonces, por eso muchos rabinos, si tú vas a otras traducciones, de diferentes traducciones de la Torá, cuando traducen de tu hijo, tu único, yo he visto traducciones como de tu hijo el predilecto, o como tu hijo el favorito, pero incluso se queda corta este concepto, hay que entenderlo. Y aplica lo mismo para el Mashiach cuando se le llama primogénito y unigénito. Son cosas que están relacionadas y hay que entenderlas espiritualmente, pero mucho de esto se entiende a la luz de la vida de Yitzhak y de Ismael. Esa es la realidad. Para quitarse de esas dudas que nos pueden conducir sin querer muchas veces a una línea de idolatría. Hay que tener mucho cuidado. Y claro, el cristianismo se encargó de plagar de idolatría las Sagradas Escrituras, diciendo que Jesús es el mismísimo Dios encarnado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
todos al mismo nivel, no hay diferencias y cosas así que puedes ver en los libros de teología católica. Bueno, dice, toma ahora tu hijo, tu único, Yitzhak, a quien amas, y vete a la tierra. Aquí ya le dice a Yitzhak, pero los rabinos cuentan algo antes de esta parte donde se revela quién es el hijo único, porque no tendría que revelarse si no se supiera. Me explico, es decir, dice, toma tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra. No se tendría que mencionar a Isaac. ¿Por qué se menciona a Isaac? ¿Por qué? Dicen los sabios, porque Abraham tenía dudas de quién era su hijo amado, su hijo único. Entonces, cuando vemos el tema de único, no significa que solo tengas un hijo, porque diríamos, ahora nosotros somos hijos de Dios, y el Mashiach es hijo de Dios. Entonces Dios no solo tiene un hijo, sino tiene varios hijos. Y Dios también le llamó a Israel su hijo, y a Shelomo le llamó su hijo. Entonces Dios tiene muchos hijos, que se ponga de acuerdo. ¿Por qué dice su hijo único? Aquí diríamos lo mismo de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Por ahí alguien me decía 2, le digo, no tuvo 2, tuvo muchísimos. Claro, en este momento histórico tuvo 2, pero ya después a la larga lo ves y Abraham tuvo muchos hijos, no solo tuvo 2. Cuando se casa con Keturá, tuvieron varios hijos, a los cuales despidió al lejano oriente, con dones y regalos, y es una enseñanza interesante, pero en fin. Acá vemos que tiene a su hijo único. ¿Quién es ese hijo único? Los rabinos dicen, entiéndase como el favorito, entiéndanse como el predilecto. Bueno, entonces, ¿por qué dice Yitzhak? ¿Por qué se agregó el decirle Yitzhak? Porque Abraham tenía dudas de quién era ese hijo. Y ahí vamos a entender el concepto entonces de lo que implica ser hijo único. No solo decir predilecto, sino hay que entender. Son conceptos que hay que entender. Bueno, total que Abraham Avinu no sabía, tenía esa duda, porque dice, a ver, mi hijo único, ok. Mi hijo único, pues tengo 2 realmente. ¿Por qué? Porque uno es único de su madre Agar y otro es único de su madre Sará. Entonces no te entiendo, Hashem, a quien quieras. A quien amas. A los 2 los amo. A los 2 los amo. Es decir, el mismo Abraham no sabía quién era ese hijo único. Eso es lo que dicen los sabios. Y por eso le dice, bueno, ya Abraham, como diciéndole, mira ya, dejémonos de rodeos. Te estoy hablando de Yitzhak, el hijo de Sará, tu esposa amada, la señora de la casa, el hijo de la promesa, el hijo del espíritu, el hijo de la promesa. De ese te estoy hablando. Interesante ver esto entonces, para entender este tema de único. ¿Qué significa único realmente en el contexto escritural y cuando al Mashiach se le dice esto? Se refiere, queridos hermanos, a aquel hijo que perpetúa, y va muy ligado de primogénito y unigénito, o primogénito y único, o predilecto, porque ese unigénito trae mucho sabor idólatra, por eso hay que eliminarlo de nuestro lenguaje. Porque evidentemente, si te fijas, unigénito tiene que ver con genes. Dios no tiene gen, o sea, Dios no es humano, para que tú digas, ahí está el gen divino en Jesucristo y esas cosas. No, es el mismo tema de Isaac. Le dice, toma tu hijo único, tiene varios hijos, ¿cuál es? Ahí está la duda para que entiendas. El hijo único es quien perpetúa el legado de su padre, el que continuará el camino de su padre, el que no está metido en pecado, el que no está metido en esclavitud. Este hombre es esclavo literal, Ismael, por ser hijo de la esclava, pero no solamente nos habla de esclavitud en ese sentido, sino está hablando de que este hombre era de verdad y su mamá eran idólatras. A pesar de ser hijos de Abraham, ser Ismael hijo de Abraham, era idólatra, era fiero, era salvaje. Ya lo dijo el texto, por eso te venía diciendo yo. Hay que conocer la historia de Ismael. Es decir, Ismael es un rasha. No puede ser el hijo único de Abraham. El hijo único de Abraham es aquel que continúa las sendas de su padre en el camino de la santidad, en el camino de guardar los mandamientos, en el camino de obedecer a Dios. Aquí tienes a Yitzhak, y luego tú ves la historia, cuando Yitzhak fue sacrificado, queridos hermanos, o fue atado, Yitzhak tenía 37 años.
Lo puedes ver con las cuentas bíblicas de los años de Sara y la muerte de Sara. Tenía 37 años Yitzhak cuando fue este acontecimiento de la queda. No era ningún niño. Y nos va a decir el texto que lo amarra. Es decir, a la edad de 37 años, sin ningún problema, Yitzhak pudo haber aventado a su padre y decirle, me vas a matar, mejor te mato a ti. La cosa es que vemos en la quedad de Yitzhak, en la atadura de Isaac, que Isaac es atado, que Isaac es puesto sobre el altar. Y viene la tradición judía a decir que Yitzhak le dice, padre, vamos a cumplir la voluntad de Hashem. Si Hashem te ha puesto en este momento, si Hashem te ha puesto este precepto, quiere que cumplas su voluntad, hay que hacerlo. Así de simple, hay que hacerlo. Y, dice la tradición de Israel, incluso se ve en el Mahzor. Se ve en el Mahzor. El Mahzor es el libro de rezos que se usan en las fiestas. En el Mahzor de Rosh Hashanah se menciona que Yitzhak le dice a su padre, amárrame fuerte para cumplir la voluntad de Dios, porque la carne es débil, amárrame fuerte. Muy parecido a cuando el Mashiach le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿eh? Pero el tema de la carne es otro. Por eso le dice, amárrame bien fuerte. La cosa es que el mismo Yitzhak nos muestra ese carácter de alguien que sigue a su padre. Es decir, Hashem nos dice esto, obedezcámosle a Hashem. Y ves más adelante, ¿y quién siguió el camino de Abraham e Ismael? No. Quizás algunas cosas, lo que te decía, hay cosas rescatables. Al final aprendió algo de su padre. Pero la realidad es que él fue idólatra y otras cosas más que ahorita vamos a analizar. No así Yitzhak. Yitzhak es ese hijo único, el que continúa el legado de su padre. Bueno, aquí nos dice el 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Rashi nos dice que las expresiones en el lenguaje hebreo que tenemos acá son muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay en otros textos bíblicos hay este mismo verbo aparece en otros textos bíblicos, lo cual apunta a un hecho muy grave de conducta de Ismael. Es decir, no es que Ismael se burle como decir, mira el hijo de mi padre. No se habla de esa burla. Se habla aquí de algo más fuerte, de una actitud pecaminosa que Sara vio en Ismael. Lo vio practicar cosas malignas. El concepto aquí, la palabra que aparece ahí, que incluso, mira, aquí tengo una Biblia, que se tradujo ahí, es metzahek en hebreo, pero por ejemplo en esta Biblia hebrea traducen jugando maliciosamente. Y un tiempo después vio Sara al hijo de Agar la egipcia, que procreó de Abraham, jugando maliciosamente. Metzahek. Y aquí, en esta versión, simplemente dice que se burlaba. Pero ¿por qué traducen? Esta traducción que te estoy leyendo del Humash Morderor, ¿sí es Humash Morderor? Sí. Realmente es una traducción dinámica y por eso traducen jugando maliciosamente. ¿Por qué? Porque los rabinos entienden todo esto. Entonces, vamos a traducir dinámicamente para que la gente entienda a qué se refiere este texto, jugar maliciosamente. Bueno, Rashi nos va a decir, ¿cómo sabemos esto? Lo sabemos por 3 textos y podemos descifrar cuáles eran las conductas de este hombre. Primero, tenemos que ver Éxodo 32:6, que se me hace una escritura impresionante, que yo creo que mejor la dejamos al final porque te quiero explicar algo, pero si quieres ir anotándola, tenemos que ir a Éxodo 32:6, que implica idolatría y aparece este mismo concepto, el mismo concepto aquí de burlaba, en hebreo aparece en Éxodo 32:6.
en un concepto de idolatría, pecado del becerro de oro. Y eso es maravilloso para entender la ilustración que hace del monte Sinai el apóstol Pablo. Luego, dice también Rashi, no solamente este concepto de que se burlaba implica idolatría, es decir, este era un niño idólatra, sino también implica promiscuidad, inmoralidad sexual, según Génesis 39, 17. Vamos ahí a Génesis 39, 17 para ver qué nos dice el texto. ¿Cuál es el tema acá? Yosef y la esposa de Potifar, una mujer inmoral. El contexto de este texto es inmoralidad sexual, es promiscuidad. Fíjense, y aparece en el 39:17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Si no mal recuerdo, y ustedes lo pueden cotejar, donde dice el texto vino a mí para deshonrarme, ahí tienes la misma expresión de que se burlaba Ismael, que vimos en Génesis 21:9. Entonces, dice Rashi, si te fijas, se está usando la misma expresión en hebreo. La misma expresión de Génesis 21:9 se relaciona con la mujer de Potifar, que es una mujer promiscua. Por lo tanto, Ismael tenía conductas de inmoralidad sexual. Se entiende entonces el mensaje. Él no es hijo único. Él no es hijo del Espíritu, sino es un hijo de la carne. Este hombre se deja llevar por sus pasiones, por su yetzer hará. Y todo esto entonces lo vamos entendiendo por todo lo que ha mencionado el apóstol Pablo hasta este capítulo. Ya habló del pecado, de los rudimentos del mundo, de la esclavitud. Esto sigue el mensaje. Ya habló de estar bajo la ley de qué, del pecado, el yetzer hará, todas estas cosas, el presente siglo malo, todo esto se relaciona, hermano. E Ismael, no es que, imagínate una mujer como Sara, no creo que fuera tan inmadura como para decir, ay, este niño bobo se está riendo y por eso lo voy a correr. No era una burla en el sentido de que te ríes nada más. Este hombre tenía defectos muy graves y pecaba. Y ella lo vio. Inmoralidad sexual había en Ismael. No solamente Rashi vas a decir esto, todos los sabios, prácticamente todos los comentarios que busques vas a decir. Acá te puedo buscar, por ejemplo, el comentario por ejemplo, aquí dice, jugando maliciosamente, dice el comentario de esta versión de la Torah que tengo, dice, la drástica reacción de Sara refleja que Ismael hacía cosas muy graves. Los sabios aseveran, no solo es Rashi, Rashi te lo está mostrando incluso con relación de palabras. Es decir, dice, la misma raíz o la misma palabra, tendríamos que ir a los textos hebreos, pero la misma raíz o la misma expresión que aparece en Génesis 21:9, aparece en Génesis 39:17, donde tenemos un contexto de inmoralidad sexual. Él lo basa en palabras hebreas. Y hay midrashim que hablan de esto. Hay tradiciones que hablan de esto y los rabinos, prácticamente todos los comentarios apuntan hacia el mismo lado. Por eso Rabí Shaul, como rabino, también va a seguir ese pensamiento de decir, este es el hijo de la carne, este es el hijo de la esclavitud. Nosotros no somos esclavos, y ya relacionó a la esclavitud con el pecado, con el presente siglo malo, con estar bajo la ley del pecado, como lo fuimos a ver en Romanos 6, 7 y 8. ¿Se acuerdan de esa clase? Bueno, entonces no solo eso. Bueno, aquí dice, los sabios aseveran, en este comentario de la Torah Morderor, los sabios aseveran que reveló indicios precoces de idolatría, perversión y homicidio. Y lo peor era que intentaba arrastrar con él a Yitzhak y decía que solo estaba jugando con el niño. No, estamos jugando, no lo quería matar, fue sin querer. Quería matar a Yitzhak, dicen los sabios. No me extraña por lo que leímos en Génesis 16, no me extraña que lo haya querido matar, dice que era fiero. Dice ahí, lo leímos, ¿verdad? Entonces, bueno, no es que le estemos inventando un caso o los rabinos le estén inventando un caso a Ismael, que no existe. Luego, en cuanto al derramamiento de sangre, en 2 de Samuel 2:14, dice el sabio Rashi
que ahí tenemos no el mismo verbo, pero sí tenemos una similitud fonética. Es decir, cuando hablamos de Génesis 21:9, de Éxodo 32:6, que vamos a ir para allá, que implica idolatría, de Génesis 39:17, que habla de inmoralidad sexual, tenemos este verbo que tiene la raíz de las tres letras hebreas, la Sade, la Het y la Kuf. Y en Segunda de Samuel, tenemos, Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 14, tenemos no la misma raíz, pero sí tenemos una similitud fonética en donde tenemos una letra Sin, una letra Het y una Kuf, y prácticamente la raíz sonaría igual. Sahak. Prácticamente suena igual que la raíz de Sade, Het y Kuf. Hay diferencia, por ejemplo, pero dice Rashi, hay una similitud fonética. Por lo tanto, también podemos entender en Segunda de Samuel 2:14, en donde se habla de espadas de muerte, tú lo puedes ir a leer, implica entonces derramamiento de sangre. Por lo tanto, Ishmael tiene esos tres componentes cuando dice en Génesis 21:9 que se burlaba y entonces a Sara no le gustó nada y le dice, córrelo, porque este hombre no puede estar aquí. Es un idólatra, es promiscuo y además tiene tendencias de asesino al punto que quiere matar a su hermano Yitzhak, como que está jugando y realmente lo que pretende es otra cosa. Ahora, aquí tengo un comentario también de los famosos libros El Midrash dice, del editorial Benei Sholem, que recopila varios midrashim y está traducido al español. Fíjense lo que dice. Hablando de la novena prueba que se le da a Abraham de expulsar a Agar e Ishmael, dice, hubo una persona que no se unió al festejo general por el nacimiento de Yitzhak, y este fue su hermano mayor Ishmael. Cuando Ishmael escuchó a la gente decir, el recién nacido de Abraham tomará su lugar y recibirá una porción doble de sus posesiones, él solía responder, no digas tonterías. Es decir, le decían, Señor, ya tiene su hijo, el hijo de la amada, entonces ese es el que va a heredar. Entonces Ishmael decía, no, ¿cómo? No solo eso, sino él decía, yo soy el primogénito, yo recibiré una herencia doble, no este niño. Ya desde ahí hay un odio. Ishmael notó que desde el nacimiento de su hermano menor, la gente lo dejó de llamar el hijo de Abraham. Lo empezaron a llamar el hijo de Agar. Y eso le pegó muy duro a Ishmael. El hijo de Agar, el hijo de la esclava, el hijo de la sierva, el hijo de esclavitud. El texto lo dice, queridos hermanos. Pero esto nos dice el Midrash. A los 15 años, Ishmael trajo un ídolo a la casa y le rindió culto como lo había visto en los Cananim hacerlo. Es decir, vio a las naciones paganas cómo adoraban, se trajo un ídolo y lo empezó a adorar. Idolatría, según el Midrash también. Sara se dio cuenta enseguida del ídolo y avisó a Abraham para que Agar fuera expulsada de la casa. Tampoco se le escapó a Sara que Ishmael se conducía en forma inmoral. Una vez Sara vio cómo Ishmael, en forma juguetona, esa es otra, en forma juguetona, le tiraba flechas a Yitzhak. Ella le avisó a Abraham, vi cómo Ishmael le tiró una flecha a Yitzhak, fingiendo que le tiraba a las aves, pero realmente quería matar a Yitzhak. Este hombre no puede seguir. Contraste entre Ishmael y Yitzhak es claro, hermanos. Es claro. Ishmael está no solamente en la condición de ser un hijo de esclava. El problema de Ishmael va más allá de ser un hijo de esclava. El problema de Ishmael es que era esclavo de sus deseos carnales, esclavo del pecado, esclavo del Yetzer Hará. ¿Qué dijo el maestro? El que peca, esclavo del pecado es. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la Torá. Lo va a decir en una de sus cartas Juan. El pecado es la transgresión de la ley.
Es decir, este hombre no andaba en las leyes divinas. Este hombre era un idólatra, era un promiscuo e incluso quería derramar la sangre de su hermano. Por lo tanto, Sara dice, este no puede estar aquí, échalo. Ese es el concepto del apóstol Pablo cuando relaciona a Agar con la esclavitud. ¿Y quieren estar ahí en la esclavitud, en los pecados? Acuérdate que venía hablando de todo un contexto de pecado, de los rudimentos del mundo. Entonces tú podrías decir, ok, ya entendí esa parte. ¿Por qué entonces menciona que esto se refiere al Sinaí también y a la Jerusalén actual? Muy bien, vamos para allá. Pero para eso quiero que me acompañes a esta escritura donde aparece el mismo verbo de Génesis 21:9 cuando dice que se burlaba, en Éxodo 32:6, en el contexto de idolatría, en el contexto del pecado del becerro de oro. 32:6. Y al día siguiente madrugaron, fíjate, Moisés está recibiendo, vamos a leer mejor desde el 32, porque 32:1, porque es interesante. Estamos hablando del contexto del pecado del becerro de oro, incluso podríamos leer desde el 31:18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moshe está recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Fíjate la ilustración del monte Sinaí para que entiendas lo que quiere decir el apóstol Pablo. Está hablando de Moisés en un nivel del monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Sin embargo, en ese monte no solo es lo único que está pasando, hay otra historia. Es decir, la historia del monte Sinaí tiene 2 versiones, 2 ópticas, la buena y la mala. La buena, en el monte, arriba en la montaña, en ese lugar especial que apunta al mundo Aleph, que apunta a los mundos superiores, donde está Mashiach, ahí está Moisés recibiendo la Torah. Sin embargo, en el mismo monte Sinaí, en la parte de abajo, el pueblo está haciendo graves delitos. Y esto es interesante. Capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, fíjate, en descender del monte, Moisés está en el ascenso, está arriba de la montaña. ¿El pueblo dónde está? Está abajo. Tienes 2 miradas en el monte Sinaí. Ahora vas a entender por qué Pablo relaciona al monte Sinaí con Agar en un tema de esclavitud. Y hay más, esto es muy interesante, querido hermano. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora la pregunta es, ¿quién se acercó a Aarón a pedir que hiciera esta idolatría? Y ese es otro tema que hay que conocer y es un tema muy importante, y son los Erev Rab de Éxodo 12:38, donde la Torá en una traducción normal te va a decir, una gran multitud de toda clase de gente salió también con el pueblo de Israel. Son los Erev Rab, y hay que conocer ese concepto, porque ese concepto ha seguido a Israel toda la vida y son los que han causado grandes daños. Entonces, esto es muy importante en nuestro estudio, queridos hermanos. Bueno, haznos dioses para que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Fíjense. ¿Por qué traían zarcillos de oro en sus orejas, en la de vuestros hijos, en la de vuestras hijas? Traédmelos. Zarcillos de esclavitud. Estos son los Erev Rab. Ahora, dicen los sabios, ¿por qué les pide? Esto es curioso, es un dato adicional. ¿Por qué les pide oro? Porque cuando por lo regular pides oro, la gente dice, no, mejor luego vemos, yo no voy a quitarme de mis posesiones. Entonces dicen los sabios, quizás Aarón pensó que así los iba a ganar tiempo, pero no, resulta que la Yetzer Hará era tan grande, la carne, otra vez vemos este tema de la carne, era un impulso tan fuerte que se quitaron los zarcillos de sus hijos, de todo el mundo, y se los dieron. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
Y él tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, hizo un altar para contrarrestar la influencia de esa idolatría, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Hashem, como diciendo, yo no estoy rechazando a Hashem, Hasbe Shalom, no, pero me vi forzado, me están amenazando de muerte, hago un altar, dicen los sabios, hizo un pequeño Mishkan, y para contrarrestar la influencia de ese becerro de oro que había adquirido vida, dicen los sabios de los secretos de la Torá, porque lo obligaron a Aarón a poner en la lengua de ese becerro de oro, escribir el nombre sagrado del Eterno de 4 letras. Entonces cuando él puso ese nombre, ¡pum!, surgió la vida. Hay toda una historia de brujería y cosas así detrás de esto, que fue influenciada por estos Erev Rab, y hay que conocerla, porque curiosamente esos Erev Rab son egipcios, como también lo es Agar. Ve armando toda esta historia para entender las palabras profundas de Rabí Shaul, y no simplemente llegar a una conclusión simplista y errada de decir que Pablo está anulando la ley de Moisés por haber dicho esto. Por favor, si vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiarla con seriedad. Si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque más que hacer un bien podemos atraer un mal, y eso es lo que sucedió realmente. Hacer un mal con las malas interpretaciones que se le dieron a Pablo, crear una nueva religión idólatra. Ese es el problema. Bueno, entonces pasa esto y llegamos al punto del verso 6, donde se repite ese verbo que ya apareció en Génesis 21:9. Al día siguiente, fíjense, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber enfrente del ídolo, y se levantó a regocijarse. Ahí donde dice regocijarse tienes lo mismo que dice que se burlaba. Por eso Rashi dice, tenemos el mismo verbo aquí en hebreo: señores, este hombre era un idólatra. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Quiénes son estos, los Erev Rab? Este es un tema bien interesante, hermanos, el tema de los Erev Rab. ¿Por qué? Porque es importante. Porque nos va a ilustrar muchas cosas. Fíjense lo que dice Éxodo 12:38 te dije, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ese es el texto. Perdón, pero es que mi Biblia ya se está... ya tiene muchas hojas sueltas. Éxodo 12:38. Fíjense lo que dice. Voy a leer desde el 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, es decir, salen de Egipto, ¿ok? Como 600,000 hombres a pie, sin contar a los niños. Está hablando de los hijos de Israel, 600,000 hombres de pie. Hombres de la casa de Israel, todos hijos de Israel, 600,000 hombres de pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud. Aquí donde dice grande multitud tienes el concepto Erev Rab, y el hecho de que aparezca ese concepto ya te muestra algo, y hay que ir a la tradición, hay que entenderlo. Pero dice que desde Egipto salió con el pueblo de Israel, con esos 600,000 hombres salieron los Erev Rab, es decir, Erev Rab más Israel, salieron 2,5 millones de personas, hermanos, siendo la gran mayoría los Erev Rab. Esta multitud mixta, como menciona aquí, una multitud de toda clase de gentes, pero el hebreo es interesante porque el hebreo, ahí donde dice grande multitud, nos presenta el concepto de Erev Rab, y hay que entender quiénes son estos Erev Rab. Estos Erev Rab eran los magos, la gente que estaba metida en la hechicería, en la brujería, y que le hacía frente a Moisés. Estos son los Erev Rab, los que le hacían frente a Moisés. Moisés sacaba el báculo que se hacía serpiente, y entonces estos salieron también con serpientes. ¿Y qué pasa? No la serpiente se come a la serpiente, sino la misma vara de Moisés, ya la madera se come a las varas de los egipcios. Es algo increíble. Entonces, los Erev Rab, estos
gentiles malignos, idólatras, con toda esa influencia del pecado, de la idolatría, del obscurantismo. Hermano, cosas muy serias. Estos eran los que tenían encantado a todo el pueblo de Israel, en donde había bestias, incluso en forma de estatuas, que cobraban vida y le ladraban al pueblo de Israel. Por eso dice, ni un perro va a ladrar cuando salgan. O sea, hay muchas cosas ahí. Ahí había brujería de la fuerte, de la pesada, queridos hermanos, y era ejecutada por los Erev Rab. Entonces, los Erev Rab se encuentran con un Moshe que lo supera, y entonces los Erev Rab dicen, después de 10 plagas y todo lo que sucede, dicen, ¿saben qué? Nosotros necesitamos robarle el secreto a Moshe Rabenu. Necesitamos robarle. Todo esto es tradición judía, queridos hermanos, lo que te estoy explicando. Necesitamos robarle los secretos, porque el Dios de Moshe, ese Dios que está invocando, que era el nombre de las 4 letras, por eso obligaron a Aarón a escribir en la lengua del becerro de oro el nombre de Hashem, porque ellos lo que quieren es, queremos robarle el secreto de los milagros, de los poderes, a Moisés, pero no para usarlos de manera pura, sino para usarlos de manera impura. Entonces realmente esta multitud mixta, esta multitud que salió, no salió con motivos puros de Egipto, sino salieron como infiltrados, como ovejas como lobos vestidos de ovejas. Ahora vas a entender muchas de las cosas de la historia judía después de esto que te voy a decir, y muchos de los encuentros que Yeshua tuvo con ciertos escribas y fariseos, y muchas de los falsos maestros, de estos hermanos que entraban, dice, escondidas a observar la libertad que tenemos en Mashiach. Todos estos hombres que Pablo señala, que se convirtieron en sus detractores, hermano, ya analizándolo desde un punto de vista más serio, más espiritual, son los Erev Rab, que siempre han existido en el pueblo de Israel, abusados. Bueno, para que entiendas bien, te sigo contando. Estos Erev Rab dicen, queremos esos poderes que tiene Moshe. Vamos a salir, vamos a ponernos a su disposición, vamos a reconocer que su Dios es el más grande de todos, y veremos si le aprendemos esa magia a Moisés. Queremos tener el poder de Moisés. Entonces salen como corderitos, todo muy bonito. Moshe Rabenu, el Dios de Israel, y Moshe, un hombre compasivo, amoroso, los recibe. Por eso dice, el pueblo que tú sacaste. ¿Por qué? Porque el Midrash dice que quien tomó esa decisión, y te fijas, una persona muy amorosa, muy buena con la gente, Moshe Rabenu es el que decide darles oportunidad a los Erev Rab, que salgan. Ok, van a hacer teshuvá, van a aprender el camino. Baruch Hashem, Moshe Rabenu, gran persona, humilde, manso, amoroso. Su recuerdo sea de bendición para todos. Les da oportunidad. Estos hombres, en el momento que ven que Moshe Rabenu se va, estos hombres siempre estuvieron conectados, queridos hermanos, con la impureza. Entonces salen, y no solamente salen, hermanos, incluso se convierten en parte del pueblo, es decir, se circuncidaron también. Se circuncidaron, es decir, ya son pueblo, ya son parte del pueblo de Israel, como Gerei Sedek, como extranjeros justos, es decir, ya son prosélitos, para que me entiendas. Se hicieron prosélitos incluso, hermano. ¿Por qué? Porque querían robar los secretos. Ese es un motivo impuro. Buscaban su conveniencia, querían seguir siendo los amos del mundo y de la maldad. Esa es la realidad de los Erev Rab. Los Erev Rab no piensan en su prójimo, no aman a la Torá, no observan los mandamientos en honor al cielo, en honor a Dios. Son los que crearon una falsa religión, aún con todo y circuncisión. Y este es un hecho bien interesante para entender los acontecimientos
tristes en la historia de Israel. ¿Y por qué? Tú dices, ¿cómo es posible que un pueblo tan santo tenga gente tan malnacida? En pocas palabras, y discúlpenme si es una mala palabra lo que acabo de mencionar, pero esa es la realidad. ¿Cómo es posible que en el pueblo santo del Eterno incluso haya rabinos que parece que son peores que cualquier otra persona? ¿Cómo es posible que una persona que predica del Dios eterno pisotea a otros, humilla a las personas, sea un malvado cuando lo vemos con su traje negro, sus barbas hasta el suelo? Ensanchan sus filacterías, dice nuestro maestro. Ensanchan los itzillot y todo eso que dice en Mateo 23. ¿Cómo es posible que dentro de la religión, dentro de la fe, dentro del pueblo judío, haya personas que se conducen así? ¿Por qué tanto odio entre los hermanos? Son los Erev Rav. Los Erev Rav que no han abandonado al pueblo judío. Son esos lobos vestidos de ovejas que siguen hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Y son los que hicieron el becerro de oro, que obligaron a Aarón a hacerles el becerro de oro. Y esa influencia del Erev Rav, hermano, no se ha ido de Israel. Lo tienes que saber. Entonces, cuando te acerques a la Torah, cuando te acerques al pueblo de Israel, tienes que ser muy serio, e incluso cuestionarte, ¿no seré yo uno de esos Erev Rav? Hasbe Shalom. Pero esa influencia de Erev Rav es muy dura. Leí de un cabalista decir lo siguiente sobre los Erev Rav. Dice, yo crecí en la religión judía como judío observante, en un hogar religioso. Y estaba hablando de Parashat Kedoshim. Seréis santos como yo, el Eterno, soy santo. Y en esa parashá se habla de la relación que tenemos con los seres humanos. Ahí en esa parashá de Kedoshim, en el libro de Vayikra, de Levítico, aparece el concepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, este sabio de la Kabbalah dice, yo crecí en la religión, en el judaísmo, pero me di cuenta que había un mandamiento que no se observaba ahí. Esto es tremendo. Cuando yo lo leí hasta casi lloro por lo que estaba leyendo. Me di cuenta que en esta religión había un mandamiento que no se cumplía. Hablando de su comunidad, había un mandamiento de toda la Torah que no se cumplía. Dice, y ese mandamiento es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo no lo vi. Dice, yo crecí en un hogar judío, yo crecí en una comunidad judía y yo nunca vi que se cumpliera ese precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, la verdad, queridos hermanos, no dice queridos hermanos, yo se los digo, dice, la verdad del asunto es que la falsa religión, que el concepto de la religión fue creado por los Erev Rav, no por el Israel genuino de Dios. Es decir, no porque estés circunciso, los Erev Rav se circuncidaron, significa que realmente eres Israel. Puedes ser parte de los Erev Rav. Por eso estoy convencido que estos falsos maestros eran de ese grupo que salió desde Egipto. Curioso, Agar egipcia, Ismael con ese gen egipcio, los Erev Rav con esa salieron de Egipto, eran los que hacían las magias, la hechicería, las brujerías ahí en Egipto. Salen, se circuncidan, se vuelven parte del pueblo. Y esa influencia no ha abandonado Israel. Entonces, incluso en comentarios de los sabios dicen, ya no sabemos en realidad quién es Israel y quiénes son los Erev Rav. Incluso hay comentarios en el Zohar que dicen, ni el Mashiach sabe quién es Erev Rav y quién es Israel. Entonces, ¿quieres desenmascarar? Eso fue lo que yo entendí. ¿Quieres desenmascarar a un Erev Rav? ¿Quieres quitarle esa careta y descubrir que es un lobo? Así venga con circuncisión, con tefilín, filacterías, con tzitzit, con toda la vestimenta judía, así se dé golpes de pecho, así se siente en los primeros lugares de la sinagoga. ¿Quieres desenmascarar a un Erev Rav? Lo que dice este sabio es, no cumplen los preceptos de amarás a tu prójimo como a ti mismo.
no cumplen esos preceptos de amar al prójimo. Ahí desenmascaras a un Erev Rab. Otro sabio decía, un Erev Rab es desenmascarado cuando es de esos que quiere que su nombre aparezca en la sinagoga, cuando quieren los primeros asientos en la sinagoga, cuando quieren sentirse honrados y grandes. Esto es lo que habló el apóstol Pablo. Fíjate cómo el pensamiento judío, incluso de la actualidad, estos dos personajes que te estoy mencionando, son gente de la actualidad, del mundo de la Kabbalah, por ejemplo, y no solo ellos, sino en los comentarios de los rabinos vas a hablar lo que se dice del Erev Rab, o de los Erev Rab. Ahora, Erev Rab, se me pasó decirte, Erev Rab se relaciona con Erev, la tarde, y Rab grande, como la tarde grande. ¿Por qué? Porque esa es la hora. Hay dos momentos en la tarde, donde es el primer tiempo de la tarde, donde dicen que hay una influencia negativa muy fuerte. En ese momento ellos hacían sus magias. Hay horas del día que son de influencias negativas y de influencias positivas. Por eso no a todas horas se puede estudiar Torah. Por ejemplo, en la noche a ciertas horas no se puede. Ese es otro tema, pero para que medio entiendas. Estos hombres eran brujos, así como tal. Y se infiltraron en el pueblo de Israel y hasta el día de hoy están infiltrados. Son esos lobos vestidos de ovejas. Y aquí está el concepto de Erev Rab. Entonces, si a mí me preguntas quiénes son, ya en una conclusión más de corte espiritual, quiénes son esos fariseos y escribas hipócritas, son Erev Rab. No era el verdadero Israel de Dios el que estaba ahí. Había fariseos genuinos, había escribas genuinos y muchos de ellos continuaron, y por eso, gracias a Dios, existe el judaísmo tradicional. Pero dentro del judaísmo tradicional también existen los Erev Rab y están entre el pueblo. Lo dicen los rabinos, lo dicen los sabios de la Kabbalah, lo dice, eso se sabe en el pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos esos encuentros con Yeshua, cuando vemos estos falsos maestros o estos maestros que le hicieron la vida imposible al apóstol Pablo, son Erev Rab, espiritualmente hablando, te lo aseguro. Olvídate que si son de la escuela de Shammai, olvídate que si son prosélitos. La realidad del asunto es que ellos son los Erev Rab. Los que nunca han observado la Torah ni han estado en los caminos de Dios por servir a Dios, por agradar a Dios, por honrar a Dios, sino por honrarse a sí mismos, buscar su gloria, pisotear a su prójimo. Por culpa de ellos fue destruido el primer templo, el segundo templo. Por culpa de ellos hizo el becerro de oro. Por culpa de ellos sacrificaron al Mashiach, lo colgaron en un madero. ¿Me explico? Entonces, queridos hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que Agar, y también ahí está implícito Ismael, corresponden al Sinaí, a la Jerusalén actual, no se refiere al Sinaí como descartando la Torah y la revelación de Moshe, porque tienes que saber que hay dos ópticas en ese monte, una la de Moshe arriba, que se relaciona con los mundos espirituales, que se relaciona con la Torah de Mashiach, con el lugar donde está Mashiach. Ahí está Moisés y ahí estamos nosotros en el Mashiach. Esa es la santidad del monte Sinai. Esa es la Jerusalén celestial donde estaba Moshe. Ahí estamos en Mashiach. Ahí está Sara y Yitzhak. Pero abajo hay una historia, y en esa historia del monte Sinai se está haciendo un becerro de oro, están los Erev Rab, y está entonces el concepto de Agar e Ismael. ¿Entiendes? Entonces, cuando habla del Sinai, en alusión a Agar, habla de la parte de abajo en relación al becerro de oro y los Erev Rab. Cuando habla de la Jerusalén actual corrupta, habla de que en el pueblo de Israel, entre los saduceos, entre algunos fariseos, entre algunos escribas, había Erev Rab. Entonces, queridos hermanos, nosotros no estamos en esa condición. Nosotros no estamos en la condición de pecado de Ismael, de esclavo de Ismael. Nosotros no somos los Erev Rab. Nosotros estamos en el Mashiach, en el monte Sinaí, pero en la parte de arriba del monte Sinaí donde estaba Moshe Rabenu. Eso ilustra a Sara y a Yitzhak, ilustra la Torah de Mashiach. Evidentemente, Yitzhak es el hijo de la promesa, es el hijo que perpetúa el legado de su padre. Voy a Génesis 18, 19, regresamos al texto de Gálatas y con eso concluimos el día de hoy.
Fíjense lo que dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es Yitzhak, Yitzhak es el que continuó ese legado de su padre, porque yo sé que él mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Hashem. ¿Quién lo hizo? Yitzhak. Ishmael no. Ishmael es el hijo de la esclavitud. Bueno, Gálatas, una vez más, y creo que se entendió más profundamente lo que quiso decir el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos para allá. Es que esta Biblia ya ni siquiera se ven las letras, déjenme agarrar otra. Aquí está. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinai en Arabia, pero ya te expliqué cómo lo debes entender, y corresponde a la Jerusalén actual, ya te expliqué también, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, que es el monte Sinai también de arriba, donde estaba Moshe, la cual es madre de todos nosotros, los que andamos en la santidad. ¿Dónde está Mashiach? Está en la santidad, como Moshe también estaba en la santidad. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, incluso lo quería matar, ya lo vimos, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Leo tantito el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la influencia del presente siglo malo, del Yetzer Hará, de la esclavitud, de todo esto. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Qué tremenda cátedra del apóstol Pablo. Bueno, creo que hemos pasado más de 2 horas y yo espero que Hashem siga iluminándonos y que sigamos cumpliendo sus mandamientos, no en la carne, no en esclavitud, sino como hijos con la imagen del Mashiach. Baruch Hashem.